querés escuchar. Comenzamos el día con los titulares, con la buena música, con la comunicación y todas las voces que te acompañan cada mañana. Radio Boom Show. Nuestro próximo programa. Conectamos con el mundo. Estas son las noticias. Panorama de noticias. Bienvenidos, quien les habla Mario Gutiérrez. Principales titulares. Río Negro. Alerta en San Carlos de Bariloche. Un hombre contrajo hantavirus y aislaron a su familia. Un hombre de 45 años se encuentra internado en el hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche luego de ser diagnosticado con hantavirus y las autoridades también aislaron a su familia. El paciente ingresó a la guardia tras manifestar síntomas de fiebre, diarrea y dolor corporal, motivo por el que permaneció en observación hasta la detección del virus y lo derivaron al área de cuidados intensivos. En este contexto, su mujer e hijo quedaron aislados de manera preventiva mientras que las autoridades sanitarias intentan determinar el origen del contagio debido a que el hombre visitó la provincia de Jujuy y Salta hace una semana. Rodrigo Bustamante, director de epidemiología de ese centro asistencial, nos cuenta cuál es el estado de salud diciendo: van 5 días de síntoma y estamos en el periodo más crítico en el que el paciente se puede descompensar. Sí, el hantavirus como bien decías, es un virus que está distribuido en todo el mundo y en Argentina tiene diferentes regiones, principalmente en el norte, Salta, Jujuy, una variante Orán, la predominante, después en la región de Buenos Aires, también en provincia, la variante de Buenos Aires, y acá en la zona andina, la variante Andes. Tiene la particularidad que por ahí presenta menos casos que en las otras zonas, bastante menos, pero la letalidad es un poco más alta. Y lo que la hace más complicada por ahí es que tiene la posibilidad de hacer contagios interhumanos, o sea que todos estos otros virus se contagian a partir del contacto con excretas de roedores, las personas, ¿no? Pero en este caso, una persona que se enferma por contacto con un roedor puede enfermar a otras personas, que es lo que está sucediendo en el crucero. El paciente se encuentra estable, como bien decía, internado desde el día domingo, en cuidados intermedios, no ha requerido terapia intensiva, así que bueno, estamos esperando ahí la evolución. Todavía no tenemos confirmación de qué variante es porque el paciente estuvo también de viaje en el norte, entonces bueno, queda la duda de si se contagió acá en la localidad o si se contagió durante su viaje al norte, así que bueno, se envió muestra al Instituto Malbrán, estamos a la espera de tener resultados para ver qué variante es, ¿no? qué tipo. Tiene 2 contactos estrechos que son familiares directos. Ante no saber, digamos, qué variante o qué tipo de virus Hanta es, se decidió el aislamiento a espera del resultado de Malbrán. Si el resultado de Malbrán indica que es hantavirus Andes, continúan con un aislamiento hasta cumplir 21 días desde el último contacto con el paciente, y si es algún otro tipo de hantavirus de los del norte, se levantaría el aislamiento ya que no existe evidencia de contagio interhumano en esa zona. Esta enfermedad es una enfermedad que es endémica en nuestra zona, o sea, siempre está y va a seguir estando porque está en los roedores que habitan en la parte silvestre, ¿no? Entonces por ahí lo importante es cuando realizamos actividades a la naturaleza, por ahí tratar de no adentrarse en lugares de vegetación profunda, donde puede convivir el roedor, donde por ahí este virus sobrevive más en la oscuridad, muere fácilmente a la luz solar, es un virus que se inactiva fácilmente, entonces tratar de evitar lugares donde pensamos que puede estar este roedor, ¿no? Por ahí tiene ahora un poco más de foco público, pero es algo a lo que haya pasado acá en Argentina, pasó en Epuyén en el 2019, que hubo un brote de hantavirus, y pasó originalmente en Bariloche y Bolsón en el 95-96, que fue donde se descubre que existe el contagio interhumano en pacientes con Hanta. Entonces, bueno, por ahí esto pone un poco el foco en nuestra región, que por un lado es una situación lamentable, pero a la vez por ahí puede ser una herramienta para que se le dé un poco más de importancia a esta cuestión. Después, bueno, el manejo obviamente de una cantidad tan grande de gente en un lugar cerrado debe ser algo difícil, y también obviamente la angustia por ahí de la gente que está atravesando esta situación o que tiene familiares, pero bueno, la verdad que sí que es complejo, pero bueno, por lo que se sabe ya es confirmado que es variante Andes, o sea que el primer paciente estuvo en Argentina o en Chile,
no se sabe bien dónde se contagió y bueno, lamentablemente después se dio esta cadena de contagios en el crucero. Santa Fe. Paquete sospechoso enviado a Clínica Rosarina. Era para un directivo de la DAIA. Un paquete sospechoso que fue detonado de manera controlada el día miércoles frente a una clínica de neurorehabilitación en Rosario. Tenía un destinatario concreto, Gabriel Topkin, una alta autoridad de la DAIA que además desarrolla tareas en ese establecimiento. La revelación introduce un nuevo eje en la investigación, que hasta ahora se concentraba en la peligrosidad del objeto. Según fuentes de seguridad, la encomienda, un paquete de cigarrillos blanco y rojo envuelta en cinta, no tenía el origen claro, pero sí estaba dirigida especialmente a Topkin, lo que incrementó las sospechas desde el inicio. El operativo incluyó la intervención de la Brigada de Explosivos y del trabajo de canes especializados que detectaron rastros compatibles con sustancias explosivas. A partir de esas marcaciones positivas y del perfil del destinatario, los especialistas decidieron realizar una detonación controlada como medida preventiva. Córdoba. Destituyeron a los 3 fiscales que investigaban el asesinato de Nora Dalmazo. En un fallo unánime y sin precedentes, el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial Jury resolvió este miércoles a la noche en la legislatura de Córdoba la destitución de los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralle y Luis Roberto Pizarro, quienes fueron hallados culpables de negligencia grave y de mal desempeño en sus funciones durante las distintas etapas de la investigación del asesinato de Nora Dalmazo. Por el resultado de los votos precedentes, por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial resuelve rechazar in limine el planteo de nulidad formulado por el doctor Daniel Pedro Miralles, con el patrocinio letrado de los doctores José Daniel Fernández y Emilio Andruet, relativo a la prueba de mapeo genético diligenciado por el fiscal de instrucción Pablo Jávega por no corresponder esta petición de nulidad de una prueba, y en proceso judicial a la competencia de este jurado de enjuiciamiento. Rechazar los planteos de nulidad formulados por las defensas del doctor Francisco Javier Di Santo, con el patrocinio del letrado de la doctora Luciana Caminal, del doctor Daniel Pedro Miralles, con el patrocinio letrado de los doctores José Daniel Fernández y Emilio Andruet, y del doctor Luis Pizarro, con el patrocinio letrado del doctor Carlos Julio Pacman, en contra de la intimación y de la acusación. Respecto al planteo de falta de acción por cosa juzgada, traído por el fiscal Francisco Javier Di Santo, con el patrocinio letrado de la doctora Luciana Caminal, remitimos al auto número 1 de la fecha 30 de marzo del corriente año, foja 528-539. Cuarto, destituir al doctor Francisco Javier Di Santo del cargo de fiscal de instrucción y familia de segundo turno de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto por encontrarlo incurso en las causales de negligencia grave y mal desempeño, artículo 154 de la Constitución Provincial y artículo 2 de la Ley 7.956, con la consecuente inhabilidad absoluta para desempeñar cargos públicos en la justicia provincial, artículo 46 de la Ley Provincial 7.956, modificatorias por la Ley 10.190. Destituir al doctor Daniel Pedro Miralles del cargo de fiscal de instrucción múltiple cuarta de la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, por encontrarlo incurso en las causales de negligencias graves y mal desempeño, artículo 154 de la Constitución Provincial y artículo 2 de la Ley 7.956, con la consecuente inhabilidad absoluta para desempeñar cargos en la justicia provincial, artículo 46 de la Ley Provincial 7.956 y modificatorias por la Ley 10.190. Destituir al doctor Luis Roberto Pizarro del cargo de fiscal de lucha contra el narcotráfico de la ciudad de Río Tercero, por encontrar incurso en las causales de negligencia grave y mal desempeño, artículo 154 de la Constitución Provincial y artículo 2 de la Ley 7.956, con la consecuente inhabilidad absoluta para desempeñar cargos en la justicia provincial, artículo 46 de la Ley Provincial y 7.956 modificatorias por la Ley 10.190. Comunicar lo resuelto.
con copia al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Tribunal Superior de Justicia, artículo 50 de la Ley 7.956, y al Consejo de la Magistratura, artículo 19 de la Ley 7.956. Téngase presente la reserva del caso federal solicitada por los señores defensores y diferir la lectura de los fundamentos para el día 20 de mayo de 2026 a las 9 horas. Artículo 42 de la Ley 7.956 y modificatoria por la Ley 10.190. Muchas gracias. Nacionales. Alerta amarilla y naranja para varias zonas del país. ¿A qué provincias alcanza? El mapa de alertas del país se ha tomado crítico para las próximas horas. Bajo el nivel naranja, el organismo advierte sobre la llegada de fenómenos meteorológicos que pueden resultar peligrosos tanto para la vida como para los bienes y el medio ambiente. En estas zonas se recomienda a la población extremar las precauciones y seguir las directivas de las autoridades locales. Las zonas con alerta naranja, la advertencia de mayor riesgo rige actualmente para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Mendoza, San Juan y la provincia de La Rioja. En estos sectores, la intensidad de las tormentas podrían generar emergencias, por lo que el pedido oficial es de preparación inmediata ante la caída de abundante agua, ráfagas de viento y granizo. El alerta amarilla está destinada para una vasta región que incluye Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Catamarca, Río Negro y la provincia de Santa Cruz. Por estos distritos se esperan posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, aunque de menor intensidad que el naranja. El nivel amarillo exige mantenerse informado de forma constante. El meteorólogo Gerardo Barrera advirtió que en las próximas horas se producirá un cambio abrupto de las condiciones meteorológicas en gran parte del país. Todo lo que es la mitad norte, incluyendo el litoral, bueno, después hay una franja de inestabilidad con muchas nubes en toda la región pampeana y parte de lo que es el norte de la región patagónica. Ahí está entrando este sistema que se va a convertir en un sistema de baja presión sobre la costa atlántica de Buenos Aires y es el que va a generar estos vientos tan fuertes para los próximos días en toda esa región. Ese viento del sector sur también va a empujar este aire cálido y húmedo hacia el norte hasta llevarlo prácticamente más allá de Paraguay, con lo cual, bueno, en las próximas horas tenemos un abrupto cambio de tiempo. Y en ese movimiento está también el tema del sonda que estaban hablando ustedes recién, porque es parte de todos estos procesos que suelen ocurrir en nuestra región, contemplando el aire que viene del Pacífico, que cruza la cordillera y que finalmente llega acá produciendo algunos cambios de tiempo. El cambio de tiempo se viene para la madrugada, debemos tener un jueves aquí en Córdoba muy ventoso, con algunos chaparrones en primera hora del día, luego un marcado descenso de temperatura comparándolo con el día de hoy, y a partir del día viernes, entre viernes, sábado y domingo, el aire frío se va a ir instalando sobre el área central, por eso es que vamos a notar también que bajan las mínimas, y volvemos a mínimas de un dígito con algunos lugares que casi se van a acercar a los 0 grados. Mientras tanto, ese sistema de baja presión, esa ciclogénesis que va a estar ahí en la desembocadura del Río de la Plata, un poquito más al sudeste, va a mantener todo lo que es la franja de la costa atlántica, más la zona de Buenos Aires y el sur del litoral, con mucho viento, con nubes y con precipitaciones. Prácticamente hasta el día domingo. Sistema de baja presión. Eso sería, ¿no?
Intervención del área de narcotráfico de la Policía Federal y la pesquisa se inició a partir de los datos brindados por la DEA, lo que permitió anticipar el movimiento de la aeronave y montar el operativo en el lugar de aterrizaje. Tras la detención de los 2 tripulantes y en presencia de testigos, se realizó el conteo de la carga transportada. Además, se ordenó una serie de allanamientos realizados este miércoles en diferentes puntos del departamento Vera y en las provincias de Corrientes y Chaco. Como resultado de los mismos, fueron detenidas otras 6 personas presuntamente vinculadas a la organización narcocriminal. Mendoza. Cerraron los pasos internacionales a Chile por intensas nevadas en la alta montaña. Gendarmería Nacional informó que los pasos internacionales a Chile, Cristo Redentor y Pehuelche se encuentran cerrados por tiempo indeterminado debido a un fuerte frente de nevadas en la alta montaña. La barrera están bajas en Uspallata y también en Guardia Vieja del lado chileno, donde el clima es más hostil. Ya se han contabilizado más de 700 camiones varados en distintos paraderos a lo largo de la Ruta Nacional 7 y en la zona de destilerías de Luján de Cuyo. Las condiciones de visibilidad son nulas, no se garantiza la seguridad vial en el corredor internacional. Además del Paso Cristo Redentor, el sistema Pehuenche tampoco tiene atención debido a las nevadas que en ese sector están en la zona de Malargüe. En los 2 casos se espera que los coordinadores de los pasos fronterizos se reúnan jueves para reevaluar la situación y definir cuándo será la reapertura. San Luis. El gobierno de la provincia de San Luis invertirá más de 1.600 millones de pesos para renovar la demarcación de la ruta provincial número 20. El gobierno de la provincia de San Luis dio un paso clave para renovar la demarcación horizontal sobre la ruta provincial número 20. El director del ente Control de Rutas, Ariel Páez, firmó un contrato con la empresa Pecha Sociedad Anónima, representada por su apoderado José Pablo Ionasi. La obra tiene un plazo de ejecución de 90 días corridos y una inversión de 1.656.876.570 pesos. Desde el organismo explicaron que la intervención responde a desgastes progresivos de la demarcación existente, que con el paso del tiempo, el tránsito y las condiciones climáticas han perdido visibilidad, afectando las condiciones de circulación. Asimismo, destacaron que una correcta señalización horizontal es fundamental para garantizar un tránsito más seguro, fluido y ordenado, especialmente en una vía que registra circulación tanto de vehículos livianos como de transporte pesado y que resulta clave para la producción y el turismo en la zona. El gobierno provincial invertirá más de 1.650 millones de pesos para renovar la demarcación horizontal de la ruta provincial número 20. La obra se extenderá desde la localidad del Volcán hasta la intersección con la ruta 55 y tendrá un plazo de ejecución de 90 días. Los trabajos incluirán nuevas líneas de borde, eje de calzada, franjas reductoras de velocidad y señalización especial, con el objetivo de mejorar la seguridad vial en un corredor clave para la producción y el turismo. Mendoza. Mendoza extiende suspensión de clases por vientos fuertes y alerta climática. El viento sonda no da tregua en Mendoza. Defensa Civil y direcciones de escuelas deciden extender la suspensión de las clases por la tarde y la noche en los principales departamentos de la provincia. La medida alcanza todos los niveles educativos en la ciudad de Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú, Luján, Valle de Uco, Valle de Malargüe y San Rafael. Las ráfagas de viento alcanzan entre 40 y 60 km por hora y se esperan picos de 80 km por hora. Estas condiciones han provocado un descenso brusco de las temperaturas y una caída extrema de la humedad. Además, hay alertas por nevadas intensas en la cordillera. Para hoy jueves se espera un cambio radical con descenso de la temperatura, vientos del sur y lluvias durante la mañana. Política. Patricia Bullrich le pidió a Adorni que presente de inmediato su declaración jurada de bienes. La senadora Patricia Bullrich reclamó anoche al jefe de gabinete Manuel Adorni que presente de inmediato su declaración jurada de bienes para aclarar su situación ante las denuncias de enriquecimiento ilícito. El jefe de gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato, afirmó Bullrich en declaración
declaraciones a periodistas. Bullrich dijo que con la presentación de la declaración jurada quedará en claro si Adorni puede demostrar o no puede demostrar de dónde sacó los fondos para comprar propiedades y hacer viajes desde que asumió como funcionario. Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tienes la del año anterior. Bullrich sostuvo que para Adorni ahora es el momento de la prueba, y la prueba cuanto antes mejor, porque si no el gobierno se empantana. Ese mismo concepto desliza otros funcionarios también, molestos por el caso del jefe de gabinete. Mendoza. Un muerto, un herido y más de 15 árboles caídos. Es el saldo que dejó el paso del Sonda en Mendoza. Un miércoles que el viento Sonda afectó a la provincia de Mendoza y provocó daños en diferentes sectores. Si bien no se registraron ráfagas de viento de gran intensidad, como estaba pronosticado, el fenómeno climático se cobró la vida de una persona y otra resultó herida tras la caída de un árbol. Según reportes de la Oficina de Vigilancia Meteorológica, el departamento más afectado fue San Rafael, donde se registraron 12 árboles caídos, seguidos de Malahue con 6 intervenciones. En el resto de los departamentos afectados no se registraron daños importantes, aunque se espera la posibilidad de que los problemas sigan con el viento durante la madrugada de este día jueves. En medio de alertas por el Sonda, un árbol de gran porte se desplomó sobre la calzada, en la intersección de las calles Dorrego y Azcuécnaga en Las Heras, aplastando a 2 motociclistas que circulaban por la zona en ese momento. De acuerdo con las informaciones oficiales, el personal de cámaras de seguridad logró visualizar inicialmente a una motocicleta atrapada bajo el ejemplar caído. Sin embargo, al arribar al lugar la policía, los efectivos constataron de que el siniestro afectó a 2 motociclistas que transitaban por el sector en el momento exacto del colapso. Como consecuencia del violento impacto, uno de los conductores, de 23 años, perdió la vida en el lugar por el fuerte impacto. El otro conductor, de 44 años, logró ser rescatado con vida, aunque con varias heridas. Fue atendido en el lugar por los servicios de emergencia y luego trasladado al Hospital Central. El viento Sonda dejó un muerto y destrucción en varios puntos de la provincia. En el departamento de Las Heras, la caída de un árbol terminó con la vida de un hombre que circulaba en moto, dejando a su acompañante gravemente herido. La situación también es crítica en otras partes de la provincia, como Lavalle, Guaymallén y San Rafael, donde se reportaron caídas de árboles, postes y cables. Hay amplios sectores con cortes de luz por el desprendimiento de cables de alta tensión. Defensa Civil y bomberos trabajan asistiendo a familias que han sufrido daños en sus viviendas. Se pide a la población no salir de sus casas si no es estrictamente necesario, porque hay peligro todavía de caída de objetos y cables cortados extremadamente difíciles a esta hora. Llegamos al final. Llegamos al final. Los invitamos para nuestro próximo informativo. Y estos son nuestros titulares. El presidente Donald Trump considera a esta hora muy posible un acuerdo con Irán tras unas últimas negociaciones en un enésimo vaivén de opiniones, horas después de amenazar con reanudar los bombardeos contra la República Islámica. Contexto en el cual, estrecho de Hormuz, Francia envía al portaaviones Charles de Gaulle su grupo aeronaval de escolta hacia el Mar Rojo y la región del Mar de Omán. Evacuados del crucero Ondius los casos sospechosos de hantavirus, el riesgo sanitario a nivel mundial es débil, según la Organización Mundial de la Salud. El nombramiento de un nuevo fiscal general en Guatemala, en lugar de Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, y la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos al Vaticano este jueves. Noticias.
Al recibir este miércoles a su homólogo iraní Abbas Araghchi en Pekín, el canciller chino Wang Yi declaró que el conflicto ha durado ya lo suficiente en Oriente Medio, impacta severamente a Irán, la región y el mundo. A la vez reclamó el cese total de las hostilidades. En Washington, entre tanto, esta tarde Donald Trump aumentaba de nuevo la presión sobre Irán, amenazando con reanudar con mayor intensidad los bombardeos si los dirigentes iraníes no concluyen un acuerdo, a lo que el principal negociador iraní, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Khalibaf, contestó que Washington trata de obtener una rendición o capitulación iraní. En otro vaivén, desde el despacho Oval, más tarde Donald Trump agregaba que se han registrado muy buenas discusiones y contempla que haya un acuerdo. Análisis más temprano de Pablo Orellana del Instituto sobre la Guerra King's College en Londres. No veo una negociación muy seria y, en mi opinión, los eventos armados se van a multiplicar hasta que volvamos a guerra abierta como hace unas semanas. Ha sido un alto el fuego que en ciertos sentidos respondía a necesidades domésticas en Estados Unidos. El Congreso está muy incómodo con esta guerra sin permiso. Responde también a la incapacidad de la primera ola de ataques a Irán de conseguir los objetivos. Ahora bien, Irán está demostrando que tiene una enorme resiliencia, capacidad de sobrevivir. Irán también ha demostrado que objetivos estratégicos son mucho más claros y sencillos, solo sobrevivir, y también es bastante obvio de que Estados Unidos tiene muy pocos aliados. En estas circunstancias, París anunciaba hoy que el portaaviones francés Charles de Gaulle atravesaba el canal de Suez para acercarse a la región. A la vez, la diplomacia francesa desde París presentaba exigencias a Washington y Teherán para garantizar una misión de aseguramiento del estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán, además del bloqueo marítimo de los puertos iraníes por Estados Unidos. Francia ofrece a Irán que sus petroleros atraviesen de nuevo el estrecho de Hormuz con la condición de que acepte comprometerse en una negociación de fondo que Estados Unidos ofrece. Precisiones, Paula Estañol. A la vez, París solicita a Washington levantar el bloqueo de los puertos iraníes y aprovechar la eventual disponibilidad para negociar asuntos de fondo. Según el Elíseo, la llegada al Mar Rojo del portaaviones Charles de Gaulle permite enviar una señal de que Francia está no solamente dispuesto, sino que es capaz de garantizar la seguridad en el estrecho de Hormuz en el marco de una potencial misión neutra una vez cesadas las hostilidades. París constata las dificultades de iraníes y estadounidenses para entenderse sobre una fórmula que preserve la libertad de navegación y llama a las dos partes beligerantes a distinguir plenamente la cuestión de la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz de todo lo demás. Gran Bretaña, la Metropolitan Police de Londres anuncia la creación de una unidad de protección comunitaria compuesta de 100 de agentes tras varios ataques registrados contra la comunidad judía londinense. Anuncio que coincide con el difícil desafío este jueves del gobierno de Keir Starmer, las elecciones locales en Gran Bretaña, exceptuando grandes conurbaciones y Gales y Escocia. Vote reform, get Starmer out if you want real change in national government and in the approach. Las más recientes encuestas pronostican un nuevo ascenso del partido anti-inmigración Reform UK de Nigel Farage y de los Verdes de Zach Polanski. Corresponsal en Londres, reportaje, mejor dicho, en Golders Green, informa Daniel Postico. El barrio de Golders Green, en el norte de Londres, de mayoría judía, está lleno de coches de policía patrullando las calles. Es la respuesta del gobierno al apuñalamiento aquí de 2 judíos la semana pasada y a los incidentes antisemitas de los últimos meses. Moshe lleva kipá y barba larga, tiene 55 años y se dirige a una panadería kosher. No soy partidario de la mano dura policial, dice, pero en este contexto creo que es importante demostrar que les importa. Un poco más allá, en Highfield Avenue, una calle residencial, un guardia de seguridad privado vigila la entrada de la sinagoga, donde van llegando los congregantes con traje oscuro y barba crecida, algunos con kipá, otros con sombrero de fieltro. Uno de ellos es Kafir, que cuenta que los judíos sufren de un trauma histórico.
El voto judío es clave para los laboristas en el municipio de Barnet, al que pertenece Golders Green, en las elecciones locales de este jueves. La comunidad judía está sufriendo mucho, avisa otro vecino, y esto afectará a Keir Starmer. Desde Londres, en el Post. Y en aguas del Atlántico, el crucero turístico MS Ondius, afectado por una epidemia mortal de hantavirus, fondeado desde hace varios días frente a Cabo Verde, evacuó vía naval y aérea 3 casos sospechosos rumbo a Países Bajos. El navío ha puesto proa rumbo al norte y la isla de Tenerife, en el archipiélago español de las Islas Canarias. Mónica García Gómez es la ministra española de la Sanidad. Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un mecanismo europeo de protección civil. La Organización Mundial de la Salud nos indicó que por criterios de seguridad y por criterios de salud pública, donde teníamos que llevar el barco a nivel europeo y a nivel de seguridad de salud pública, era a Canarias, que era el puerto más cercano que garantiza las mejores condiciones de seguridad. El riesgo para la salud pública global sigue siendo débil, aclaraba hoy el director general de la OMS desde Ginebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El Ministerio Público recibe una nueva autoridad que no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunciaba anoche que tras el proceso correspondiente de selección, sustitución de altos magistrados en los plazos acordados, el próximo fiscal general de la Nación de Guatemala será Gabriel García Luna, en sustitución de la controvertida Consuelo Porras, aferrada al cargo hasta hace días, que buscaría hoy domicilio en El Salvador vecino, habiendo perdido la inmunidad y sancionada por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, entre otros. En redacción, Ubaldo Bravo, más temprano, hoy miércoles. Estuardo García Luna comenzó su carrera en 1997. Su cursus honorum lo llevó por los caminos de la academia como profesor universitario y también por los rincones del sistema judicial. Oficial, secretario de juzgados, luego juez de paz, juez de primeras instancias, juez en el Tribunal de Apelaciones y asesor penal en la Procuraduría de Guatemala, último cargo que ocupará hasta el 17 de mayo, cuando pase a jefe del Ministerio Público. Decisión del presidente Bernardo Arévalo. Al doctor García Luna le deseo claridad, firmeza y serenidad para asumir la responsabilidad que recibe. Para el presidente Arévalo se trata de un paso histórico para reconstruir el sistema de justicia de Guatemala que en los últimos 8 años dirigió Consuelo Porras, la fiscal acusada de corrupción y sancionada por los Estados Unidos y la Unión Europea. En este contexto, García Luna asumirá el cargo y hasta 2030, poniendo las expectativas en lo más alto para la resolución de casos con justicia. Reacción en línea, Milvian Aspua, que es líder indígena de la Asociación Femenina de Zacatepeques, que denuncia además la implicación de Consuelo Porras en el esquema de adopciones ilegales de unos 80 niños indígenas de corta edad en la década del 80, la Guerra Civil, cuando tan solo Consuelo Porras era tutora de un hogar estatal. Milvian Aspac. La expectativa es que pueda transformar ese rostro de un ministerio público perseguidor de la gente, que se empiecen con esos casos que están abandonados, ese más del 90% de casos de impunidad que están los casos de violencia contra las mujeres, por ejemplo, y no digamos de la delincuencia común. La verdad es que tenemos varios funcionarios que están fungiendo como fiscales en el Ministerio Público y que no necesariamente están apegados al mandato que les corresponde. Creemos que el señor Luna sí tiene un gran desafío para que pueda transformar esa institución y que responda realmente al pueblo de Guatemala y no a intereses particulares. Ahorita hay una total desconfianza con este ente y recobrar la confianza de la población hacia el Ministerio Público será también uno de los grandes desafíos que pueda haber. Milvian Aspuac, aquí en línea con Amnistía Internacional, designa presos de conciencia a 2 líderes indígenas mayas de Guatemala detenidos por protestas contra la destituida Consuelo Porras. Son Luis Pacheco, todavía viceministro de Energía y Minas, y Héctor Chaclán. Del país vecino en México, la ONG defensora de la prensa
artículo 19 enumera 12 periodistas asesinados en 2025 en América Latina, de los cuales 7 en México. ¡Que cierren los centros de tortura! ¡Ni uno, ni dos! ¡Que sean todos! Pese al inicio anunciado por el gobierno de transición venezolano de Delcy Rodríguez del sistema judicial, las manifestaciones en Caracas de familiares de presos del Rodeo y otros centros penitenciarios en los que permanecen detenidos políticos recobraban hoy protagonismo, mientras en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaba la disparidad del bajo número de presos políticos liberados desde la captura de Maduro por Estados Unidos. Samuel Moncada, entre tanto, en La Haya, el régimen de Caracas volvía a defender la soberanía inalienable sobre el Esequibo guyanés ante la Corte Suprema de Justicia. Samuel Moncada, el abogado del Estado venezolano. Durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y Venezuela tiene la determinación de defenderlos en paz. Enfoque. Además de la visita de Lula da Silva este jueves a Washington para reunirse con Donald Trump, Marco Rubio, que ayer decía que no existe ningún bloqueo petrolero contra Cuba, mientras que La Habana lo acusaba de mentir. Marco Rubio se desplaza al Vaticano este jueves, primera reunión de la alta administración de Estados Unidos, de Donald Trump, con un pontífice, después de los diferendos que han mantenido el Papa de Chicago con el inquilino de la Casa Blanca y del despacho Oval. Enfoque a cargo, entrevista de Raquel Villaécija. Elegido Papa hace justo un año, parte de lo que lleva de pontificado se ha caracterizado por el choque frontal con el gobierno de Donald Trump. El pontífice estadounidense dijo que la amenaza de Trump de destruir Irán puede alinearse con las políticas de Washington. Creo que eso pues es una línea roja que pues obviamente tendrán que superar ambas partes para restablecer la relación. Las posturas parecen irreconciliables también en otros puntos, pues el Papa ha sido muy crítico con las políticas migratorias del presidente. Yo creo que aquí hay dos, digamos, situaciones, creo yo, que están como muy hiladas. Uno es la propia experiencia personal del Papa antes de ser Papa. Y es que ciertamente el cardenal Prevost en ese entonces pues tuvo, digamos, mucho contacto con comunidades indígenas, comunidades que pues obviamente han sufrido marginalización, violencia y que por obvias razones se han visto obligadas a migrar, ¿no? Y eso pues obviamente lo acerca mucho a la experiencia del migrante y a la experiencia pues del acompañamiento de la Iglesia Católica en este tema, que es un tema muy espinoso, pero creo que se mantiene esas líneas de oposición poco a las políticas muy autoritarias en términos de migración que ha colocado el presidente Donald Trump. Marco Rubio pidió también verse con Giorgia Meloni, aunque a Trump no le gustó que la primera ministra italiana saliera en defensa del Papa tras sus ataques. Va a jugar un poco Marco Rubio para que levante la administración Trump a decir, bueno, nosotros ya hemos desistido de aniquilar toda una civilización como dijo Trump, pero buscará tratar el entendimiento de que efectivamente lo que sucede en el Estrecho de Hormuz es un asunto global, que tiene implicaciones globales, y seguramente eso será como la línea que tratará de enfocar un poco hacia el Papa León XIV, no tanto como líder espiritual, sino como jefe de Estado. Miguel Camilo es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Raquel Villaécija, RFI. El riesgo sanitario a nivel mundial es débil, según la Organización Mundial de la Salud, en cuanto a esos casos sospechosos de hantavirus evacuados de un crucero que navega hoy rumbo a las Islas Canarias. Argentina registra un aumento de casos de ese ratón de cola larga, hantavirus, pero sin brote alguno, según los expertos locales. No hay previsiones de expansión del virus a nivel sanitario global y mundial. Hasta aquí, el resumen diario de noticias.